Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés. En este ciclo de charlas buscamos traer al escenario cuestionamientos, reflexiones acerca de la validez que tiene el conocimiento en la astrología. Es decir, en qué medida aquello que expresa un astrólogo se acerca, por lo menos como supuesto, a la verdad. ¿De dónde surge que un astrólogo sabe? O en lo profundo, ¿cuáles son los cimientos que dan sustento a este cuerpo de conocimientos que llamamos astrología? Vamos a ver que recibe muchas críticas desde muchos ángulos, pero que al mismo tiempo la crítica es un puntapié inicial para reestructurar continuamente el conocimiento, de manera que la astrología necesita desde adentro una crítica como para aprovechar este movimiento que se está gestando y poder verdaderamente construir significados, construir sentido, darle solidez a su información, a su desarrollo, a su despliegue. En esta búsqueda de reflexionar sobre la astrología, vamos a ir abriendo distintos portales siempre para hacer preguntas, tomando la pregunta como una llave que abre la puerta, invitándonos a entrar a una dimensión diferente o a un ángulo o a una perspectiva o a un punto de vista distinto, como para reelaborar los contenidos ya presentes. Entonces, empecemos por la pregunta acerca de qué es una carta natal. Sin esta pregunta, que muchas veces desde la astrología no lo podemos responder o nos genera una carga, porque ¿qué sería una carta natal? A partir de ahí surge todo el abanico de posibilidades de lo que podría llegar a ser la astrología. Tiende a decirse que la carta natal es una foto del cielo, lo que es un error ya de base. ¿Por qué? Porque no es una foto del cielo. Acá aparece una de las primeras críticas que le hace por lo menos la física a la astrología, que es que el punto vernal, el 21 de marzo, donde empieza el zodíaco con el signo de Aries, está corrido, desfasado hacia Piscis. Y dado el movimiento de precesión de los equinoccios, continuamente se va alejando, de manera que el 21 de marzo no entramos en el signo de Aries, por lo menos ahí en el cielo. Entonces, esa aparente foto estaría descorrida. Bien, esto es muy delicado porque a partir de acá ya aparecen los malos entendidos. La carta natal no es una foto del cielo, es una abstracción del cielo, es una metáfora del cielo. Observemos lo siguiente: si por un instante visualizamos el cielo, lo imaginamos plagado de estrellas, infinitas dimensiones, una distancia abismal que casi no entra en nuestra imaginación, toda esa inmensidad es ordenada en un círculo. Es decir, un círculo da cuenta de la totalidad. El círculo está asociado al sí mismo, que es la totalidad del alma. De manera que el círculo, que no tiene comienzo ni final, empieza a dar el primer marco de ordenamiento de esa totalidad externa en torno a un centro que la contempla. Ese centro va a ser el yo, que es el lugar desde el cual miramos, el punto origen que da vida a todo lo que luego se cierra circularmente en torno a ese centro.
De manera que no importa si se siguen descubriendo más galaxias, nuevas dimensiones, siempre vamos a tomar el círculo a partir del cual empezamos a tejer relaciones, como buscando reconocernos, como si se tratara de un espejo, donde vamos a buscarnos y a encontrar las distintas partes de nosotros. Entonces tenemos esta primera marcación, el círculo como totalidad, como expresión humana que va a dar cuenta del sí mismo, entre paréntesis el alma, como para no caer en un marco espiritual. Entonces, este círculo que habla de las totalidades empieza a ordenar aquello que antes se mostraba como infinito, aquello que antes aparecía como inaccesible. Voy a dar un ejemplo. Cuando contemplamos el cielo plagado de estrellas, como que nos disolvemos, como que no hay antes ni después, no hay un más allá ni un más acá. Está ahí el cielo infinito. Desde el momento que decimos, mirá, ahí hay un rostro, ahí hay un toro, ahí hay un guerrero, empezamos a ubicarle formas, es decir, empezamos a ver que tiene un orden, que tiene una estructura, que no es así como en esa ubicación de rostros, de formas. Empezamos a ubicarnos, esto que observa, este yo, este contemplador del cielo, empieza a ubicarse él mismo respecto a ese rostro que descubrió. Es decir, empieza a haber una correlación y esto sucede naturalmente, no es nada forzado, es como si estuviéramos en un desierto, en un bosque, en un mar. Si buscamos una referencia, empezamos a ordenarnos en función de esa referencia. Esto es muy interesante porque el ser humano al mirar el cielo ha buscado estos puntos de referencia. Después, ¿qué va a hacer? Va a ponerle nombre y ahí empieza a identificar, le va a dar identidad. De manera que lo que aparecía como amorfo, como infinito, como disolvente, ahora se ha poblado de rostros, de personajes, de formas y también de nombres. ¿Cuál va a ser el tercer movimiento? Que estos nombres van a sucederse en un orden, empiezan a ordenarse como en una temporalidad. Entonces, este centro que se referencia, que se espeja ahí en esa eternidad, va a ver que sucede, que fluye, que es parte de un cambio y que este cambio va a ir repitiéndose circularmente, no solo una vez, sino infinita cantidad de veces. Y que esta repetición también va a empezar a dar cuenta de este yo, que aparentemente pareciera que es único, que no va a volver a repetirse, pero que en esta mirada comienza a visualizarse como parte de un orden, de un flujo que retorna continuamente sobre sí mismo. Entonces, a partir de este círculo ordenado, el ser humano empieza a reconocerse en sí mismo. ¿Qué va a hacer con este círculo? Lo va a extraer, como si hiciera un recorte. Esa es la abstracción, ¿ven? Y lo puede ubicar tranquilamente en una hoja. Y ahí empieza la carta natal. A ver, este movimiento que aparece en principio como muy forzado, podemos verlo en la historia humana cuando hemos amonedado el tiempo, cuando hemos colocado el tiempo en un reloj, cuando hemos controlado, dominado
y utilizado el tiempo. Es decir, cuando uno se conecta con la sensación de flujo, de sucesión que tiene el tiempo, cuando uno se pone verdaderamente a reflexionar sobre el tiempo, el reloj no tiene nada que ver. El tiempo es una esencia que supera cualquier orden, que nos replantea muchas cuestiones metafísicas que nos incomodan, que nos confrontan, pero el ser humano ha agarrado esa sucesión, ese flujo interminable, y lo ha colocado en un reloj, en un círculo, ¿ven? Con 12 números que se repiten a lo largo de un día 2 veces. Lo mismo que una carta natal. De manera que decir las 2 de la tarde, si uno lo relaciona con el tiempo como una totalidad, parecería irrisorio, como no tendría mucho sentido. Ahora, si este yo que contempla el universo se correlaciona con las 2 de la tarde, va a empezar a reflexionar y a darse cuenta que a las 2 de la tarde tiene hambre, o que a las 2 de la tarde la naturaleza está dispuesta de cierta manera, y que a las 7 de la tarde la naturaleza ha cambiado y que su cuerpo pide otras cosas, y que a las 12 de la noche tiene sueño. Entonces empieza a ver esta correlación. No porque en el tiempo haya una cualidad que lo esté impulsando, sino porque en el propio reconocimiento de uno mismo está tomando esta referencia y está reconociendo sus procesos internos en función a esta exterioridad que le permite espejarse. Del mismo modo, la carta natal, el cielo ordenado, va a traer esta misma capacidad que tiene el ser humano de encontrar en el afuera elementos de referencia que den cuenta de los procesos internos. Esto es maravilloso porque es un acto creador, y en este acto creador se asemeja a un arte, que ya lo trataremos en otro momento. Bien, tenemos entonces este círculo, esta extracción, recorte del cielo puesto en una hoja. Y ahora lo observamos la hoja, no el cielo. Y al observar ese círculo, comenzamos a ver que pasan cosas, solo con observarlo. Y es lo que vamos a llamar mandala. El mandala es un círculo mágico. Cuando uno observa un círculo, se activa el tercer ojo. Es como si se centrara la atención en el entrecejo. Y uno queda como centralizado en eso que está observando. De ahí el poder terapéutico que tiene dibujar o pintar mandalas. De modo que nos quedamos observando ese círculo y toda la atención se va centrando en esta observación. Y ahí empieza a pasar una conexión con eso que uno observa. Y a partir de esa conexión se empieza a hacer relaciones. Acá aparece el acto de la conciencia, que también tomaremos un poquito más adelante, porque esta primera charla lo que busca es abrir las cuestiones, abrir muchas puertas. Después, con el sucederse de las charlas, vamos a ir ocupándonos de cada una. Entonces, estas relaciones, esta conciencia que empieza a asociar distintas partes, empieza a sacar conclusiones, empieza a tejer conexiones. Entonces tenemos que ir a preguntarnos qué es esta conciencia. Esta conciencia se va a ir vistiendo para que podamos verla. Va a ir utilizando distintos ropajes que llamamos identidad. La identidad son los personajes que habitamos, etiquetas que nos ponemos, caretas que utilizamos para ser funcionales dentro de
un mundo. Entonces este yo, esta identidad, vistiéndose de centro, empieza a encontrarse con esta totalidad. A ver, esta totalidad y este yo que observa la totalidad genera un vínculo que se llama existir. La existencia es la relación entre lo infinito y lo finito. Esta tensión entre algo que es abundante, total, eterno, interminable, misterioso, y este otro lado que es perecedero, que tiene necesidades, a veces carencias, que se golpea. Entonces, en esta tensión entre lo infinito y lo finito sucede la existencia. De manera que este yo, en sus ropajes que llamamos identidad, que serían ilusiones donde yo construyo puentes, construyo edificios, construyo lenguaje, construyo y reconstruyo identidades. Empieza una dialéctica, un vaivén entre aquel reflejo totalizador y lo que pasa dentro mío. De manera que este existir, esta tensión, este mundo que nos refleja nuestras carencias, pero que al mismo tiempo nos da el dulce de la totalidad, empieza a plantearnos cuestiones elementales, que son las mismas de siempre, y que interesantemente la astrología todo el tiempo va a tocar, como la filosofía. Yo acá las voy a nombrar como para tenerlas presentes, y con el sucederse de los encuentros voy a ir tocándola. La primera la voy a colocar en ejes polares, como para que podamos visualizarlas más fácilmente. Es la relación entre la libertad y el destino. Desde dónde y hasta dónde esta búsqueda eterna de la libertad y hasta dónde el destino, donde los acontecimientos parecerían ya estar enmarcados en una estructura. Otro eje va a ser la relación entre el yo, esto que me hace ser lo que soy, y el otro. El otro como espejo, el otro como trascendental, el otro como pareja, como búsqueda, el otro como imagen, el otro como afuera, ¿no? Es la relación entre el adentro y el afuera. Otro eje va a ser en dónde empieza lo individual y en dónde se confunde con lo colectivo. El proceso de individuación, esto que me pertenece a mí por ser único y distinto, y en dónde soy parte de la especie, del colectivo, de una totalidad humana que en un punto me constituye. El cuarto eje podríamos decir que es la relación entre un centro que interpreta el afuera, el mundo, este centro que da cuenta de la identidad, y la red, donde somos parte de un entramado que nos va arrastrando, que nos instala una educación, formas de pensar, creencias, vínculos que nunca hemos elegido, pero que este centro va a intentar interpretar a su manera, tomarlo a su manera. Otro eje, un quinto eje, los estoy tomando un poco aleatoriamente, como para ver qué es lo que la astrología va a tocar, va a buscar. Es la relación entre el deseo y la necesidad. Esto es una linda temática. El deseo como un pulso ariano, energético, que no tiene forma, y la necesidad como un pulso taurino, biológico, que se materializa y que pareciera inevitable. Luego, otro eje, podríamos decir, es la relación entre el significado y la experiencia.
Esto es maravilloso y muy abundante para tocar. La experiencia, las cosas que nos suceden, pareciera ser la realidad como un absoluto. Es donde impacta el mundo. Pero todas estas experiencias que me ocurren tienen un significado. Es decir, hay una abstracción que se eleva por sobre la experiencia. ¿Puedo tocar significados que den sentido de mi vida sin necesidad de ir a la marca y al trauma que genera una experiencia? Bien, otro eje, un séptimo eje, es la relación entre la realidad y la fantasía, en donde toda esta construcción de un mundo posible es realidad y en donde bordea el límite de la fantasía. O tal vez tomando la filosofía oriental damos vuelta a las cosas y decimos, pará, todo este mundo donde están las formas es mera apariencia y la realidad es decir una fantasía y la realidad es otra dimensión que cuando despertás podés conectarla. No lo sé, pero todo este cuestionamiento es parte del sucederse de la astrología. Otro eje es la relación entre el ser y la nada, del cual Heidegger o Sartre nos tocan permanentemente las fibras íntimas, y un noveno eje, que es el que a mí particularmente me agrada más, es el de la relación entre la conciencia como construcción del propio camino, del propio conocimiento personal, de la propia identidad, con la nada, con el olvido, con la disolución absoluta, del cual, por ejemplo, el nirvana parecería ser como la finalidad, digamos. Entonces, tomando todo esto de un modo general, un poco para reflexionar, una carta natal y la astrología van a invitarnos a conectarnos con estos cuestionamientos. Pero para acceder a estos cuestionamientos, antes tenemos que plantearnos lo siguiente. ¿En qué medida el ser humano participa de la creación y en qué medida el ser humano es simplemente efecto? Es decir, es arrastrado en sus circunstancias. Por ejemplo, el precepto bíblico dice que el ser humano fue hecho a semejanza de Dios. Es decir, tenemos la chispa divina que nos hace creadores de nuestras circunstancias. ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Y esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de pensar la astrología por muchos motivos. El acto creador nos invitaría a pensar que vivimos en un espacio-tiempo, en una realidad, si se quiere, que es una continua creación. Es decir, repito, un continuo acto creador. ¿Por qué? Porque hay una historia de un tiempo lineal que dice el Big Bang. Hubo un origen, hubo un inicio que fue el gran acto creador. Y todo lo que sucede después parecería responder a este origen. Es decir, todo lo que va a desarrollarse, si uno comprende cuál es la semilla de ese origen, todo lo que va a desarrollarse puede explicarse en función de ese origen. Entonces, tenemos dos posturas, el tiempo lineal con un solo origen que va a dar cuenta de todo, o dos, un continuo de creación, donde aparece la espontaneidad como concepto, como habilitador de posibilidades. Entonces, sí es posible que el ser humano participe de la chispa creadora, supongamos, quizás la astrología sea un acto creador, un acto mágico, en el sentido de que habilita un montón de posibilidades, no porque ellas están,
sino porque las está tallando, las está buscando, les está dando conciencia, atención, energía. De modo que puede crearlas. Si el ser humano es creador, ¿por qué no? Tomando esto en cuenta, podemos decir que la astrología va a buscar dar cuenta de una sensibilidad humana. Sensibilidad me refiero a la capacidad de poder percibir estímulos. Una sensibilidad que percibe 100 estímulos tiene un nivel. Otra sensibilidad que percibe 300.000 estímulos es otra. Y una sensibilidad que recibe millones de estímulos es otra. Son 3 niveles de sensibilidad distinta. Y esta sensibilidad tiene que ver también con un acto creador de posibilitarnos ciertos registros. Está bien, el mamífero accede a ciertos niveles de percepción, pero ¿es posible, si somos creadores, desarrollar una sensibilidad que capte una luna llena, que pueda percibir un movimiento de Júpiter? Sí, no, ¿hasta dónde? Está bien, si esto no es posible como acto real, ¿lo podemos crear? Todo esto nos invita a pensar, ¿no?, ¿qué es la astrología? Entonces podemos decir, tomando esto, que la astrología, más que algo ahí dado, es una posición ante el cosmos. Es como una búsqueda, como un ponerse a sí mismo ante el universo. Y en este ponerse aparece una actitud creadora, pero también autoafirmante de uno mismo. Y este uno mismo no como ego individual, sino como la propia creación de la especie. Todo esto nos va a permitir tener sustento para reflexionar sobre temáticas de dónde surge la astrología o qué es lo que valida la astrología. Un ejemplo de otra crítica que se le hace a la astrología: ¿qué es la energía? ¿De dónde surge la energía? A ver, Aries, no hay ninguna fuerza medible que se traslade en el espacio y que venga de ese fragmento de cielo que llamamos Aries y nos impacte. Es casi ridículo. Y a su vez los planetas, su gravedad, su fuerza tampoco. Es como... Entonces, ¿de dónde puede tomar la astrología que haya un tránsito o que el Sol esté en tal signo y que influya de determinada manera? Esto es muy interesante tenerlo presente porque es algo que vamos a ir desarrollando y dándole su sustento. Entonces, en esta primera charla lo que hemos hecho es abrir la cantidad de temáticas que va a ir abordando la astrología. Y es fundamental todo esto que vayamos tocando, partir de este centro que observa el afuera, que llamamos el yo, en nuestra cultura egocéntrica, que interpreta el afuera y que hace de las cosas su propia medida. Entonces, este yo que observa el afuera, ¿desde qué paradigma parte? Un paradigma donde la mente superior domina la mente inferior, de la relación del amo y del esclavo, de que el afuera está ahí para ser tomado y dominado. Sí, no, ¿hasta dónde? Pero en principio necesitamos poner sobre el escenario cuál es el paradigma que nos habita. Porque el paradigma es todo un conjunto de creencias que no discutimos, que damos como válidas y que por tal motivo no las vemos. Es como si el águila que vuela no percibe el aire. O como si los peces que nadan no percibieran el agua. Esto es lo que es un paradigma. Es como el agua de la pecera o el aire donde se desplaza el águila. Entonces lo damos tan por supuesto que muchas veces no lo vemos.
Entonces, si partimos de ciertos paradigmas, ya inevitablemente la astrología va a tomar un color. Ya la podemos contradecir desde el momento en que nos hemos posicionado ante el universo de cierta manera, listo, ya queda excluida. Entonces, en la elaboración de un saber astrológico, inevitablemente necesitamos reelaborar muchos supuestos sobre los cuales nos apoyamos, que son absolutamente, de hecho, discutibles. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque el concepto de carta natal, el concepto de energía, el concepto de destino, va a ir tomando distintas connotaciones según el ángulo desde el cual yo lo perciba. En definitiva, la idea de toda esta apertura es una cuestión, por un lado metafísica, pero yo hago un subconjunto de la metafísica dentro de la filosofía. Es una cuestión filosófica, es una cuestión que nos invita a movernos de los lugares cómodos, a incomodarnos, a verdaderamente poner en duda todo lo que se presenta como un armazón ya estructurado. Y acá quiero tomar este concepto de estructura. Refiere, ¿no?, al estructuralismo del siglo XX. ¿Qué quiero decir con estructura? Que la libertad o el destino son parte de una estructura y solo podemos observarlo o pensarla dentro de una estructura, sin lo cual no tiene sentido. Que el yo o el adentro y el afuera están tejidos dentro de una estructura, sin lo cual no tiene sentido. Entonces, sobre el concepto de estructura voy a volver continuamente, pero voy a abrir ahí algunos conceptos como también para dejarlos y pensarlos con el tiempo. La estructura tiene el primer supuesto de que es una totalidad, es un todo. Por ejemplo, el día es una estructura de 24 horas donde suceden ciertas cosas dentro de esta estructura, que a su vez el día como sistema y como estructura es parte de otra estructura más amplia, que también es una totalidad y que podemos decir es la semana. Y la semana también es un sistema que es una totalidad en sí misma, pero que está inserta dentro de otra totalidad que es el mes, que a su vez está inserto dentro del año, que está inserto dentro de un siglo. De modo que la estructura correlaciona las distintas partes internas, dando cuenta de ellas dentro de una totalidad. La totalidad supera las partes y le da coherencia a las partes. Es decir, toda estructura tiene autoorganización, es decir, las distintas partes se organizan en términos del sistema funcional de la estructura. Y esto permite que la estructura conserve un equilibrio, que le dé permanencia. Y esta permanencia hace que trascienda el tiempo o un tiempo. Entonces, esto es una estructura, una totalidad que se autoorganiza y que busca el equilibrio. Entonces, cada una de las partes solo puede ser coherente dentro del sentido de esta totalidad. Es decir, un cuerpo humano es una estructura donde los distintos órganos, el hígado, los pulmones, el cerebro, van a autoorganizarse para dar cuenta de cómo funciona el cuerpo. Entonces, lo que yo ingiera va a tender inevitablemente a equilibrarse dentro del funcionamiento de este sistema. Esto mismo es una carta natal, es una estructura que la tomamos como una totalidad, basada en axiomas, en supuestos, que van a dar cuenta de este orden dentro de este sistema total que es la carta natal. En definitiva, la astrología nos
abre todo este mundo de reflexiones, de horizontes, porque lo que está tocando son las cuestiones humanas más íntimas. Y en este momento y en este caso, con esta charla, lo que nos empieza a conmover es que el ser humano se hace preguntas. Y esas preguntas que se hace no alcanzan, nunca van a tener una respuesta. ¿Queremos certezas? Bueno, salgamos al mundo y tomemos cosas, objetos, vivamos experiencias. Ahí está la certeza. Pero en la interioridad donde emerge el pensamiento, donde nos hacemos preguntas y donde la vida duele y donde esta tensión entre lo infinito y lo finito que es existir nos genera dolor, angustia, ¿verdad? Toda esta inquietud es lo que nos echa a andar. Kant dirá, ¿no?, que por su misma condición el ser humano se hace preguntas que él mismo no puede responderse. Y en esta contradicción es donde sucede el existir. De manera que la astrología no puede escapar a esta contradicción de principios. Irá a hacerse preguntas, moverá cosas que por su misma constitución no puede dar cuenta, no puede responder. Sostener este vacío, esta inquietud, es lo que nos va abriendo formas de pensar mucho más complejas. Bien, para ir cerrando, en las próximas charlas iremos tocando los distintos puntos que hoy se han abierto, profundizando en algunos, tomando otros. La idea de este ciclo es que se pueda dar un sustento y una validez a todo esto de por qué el astrólogo sabe o cuál es el sustento de validez que tiene el conocimiento astrológico. Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés.